En mi práctica en Nestlé, en el área de recursos humanos, tuvimos un importante desafío este año y era poder reducir los tiempos de espera de la campaña de vacunación de influenza 2025. En años anteriores, la empresa tenía como metodología hacerlo por orden de llegada. Esto hacía que los tiempos de espera fueran muy grandes, de 2 horas a 2 horas y media. Entonces las personas iban a vacunarse, esperaban mucho tiempo, de repente tenían reuniones o tenían otras obligaciones que hacer y hacía que esto fuera molesto e incómodo. Entonces a mí se me ocurrió poder hacer una página web, una página que fuera sencilla, donde ellos pudieran completar ahí con sus datos, elegir en base a su horario en qué tiempo vacunarse y de esta manera poder optimizar esto y reducir los tiempos de espera de la vacunación. El cambio fue notable. En años anteriores esperaban 2 horas, 2 horas y media, en cambio ahora el tiempo de espera eran 5 minutos. Llegaban en su horario, se vacunaban, se iban, no tenían que hacer fila, no tenían demora, lo cual fue muy bueno y bueno, encuentro que fue un cambio notable que pudimos lograr. Creo un momento en que tuve que trabajar con un equipo difícil. Bueno, durante la pandemia, en mi trabajo anterior en Integra Médica, trabajaba en el área de exámenes, pero en la época de la pandemia del COVID-19, nosotras con mis compañeras teníamos que turnarnos para ir al área COVID, que era el lugar donde se tomaban los PCR. La idea era recepcionar a los pacientes y que pudieran tomarse su examen de manera eficaz, de manera segura. Lo que pasaba era que no nos podíamos poner de acuerdo ya que mis compañeras no querían turnarse. ¿Cómo solucioné esto? Lo solucioné escuchándolas, teniendo empatía, entendiendo sus temores, sus preocupaciones frente a esta situación y coordinándonos con jefatura para poder llegar a un acuerdo entre las tres y poder distribuir los horarios y poder como equipo apoyarnos, porque lo importante en ese momento era poder tomar estos exámenes de manera segura, no solamente por una obligación por el trabajo, sino por un tema social también, que en ese momento el país necesitaba que se pudieran tomar esos exámenes. Cuéntanos una vez que tuve que comunicar una idea compleja y cómo lo hice. Bueno, durante mi práctica profesional en Nestlé, tuvimos que implementar un sistema que era de inteligencia artificial, se llamaba NIVA. Es un robotito que servía para responder a las solicitudes de las personas que tuvieran respecto a recursos humanos, que tuvieran de su salario, sus vacaciones, remuneraciones y demás. Lo difícil de esto era implementar este sistema porque hay como cierta desconfianza que tienen las personas o una estigmatización sobre estos robots de inteligencia artificial. O sea, que no tienen confianza en que le van a poder resolver el problema o no se sienten lo suficientemente escuchados. Lo que hicimos o lo que hice fue poder presentarlo como un compañero más del equipo de recursos humanos, buscar campañas para poder de alguna manera humanizar a este robot y de esta manera generar cercanía con los colaboradores, para que ellos sintieran que por parte de NIVA, que es este robotito, iban a poder ser apoyados a resolver todas las solicitudes que tuvieran, incluso hasta más de lo que podemos apoyarlo nosotros, porque ese robot trabajaba 24/7. Entonces, en el fondo, lo que quise generar fue confianza, romper con este estigma que se tiene sobre los robots de inteligencia artificial, y lo fuimos haciendo poco a poco en distintas campañas que implementamos, presentándolo, haciendo charlas, y la verdad que nos fue muy bien. Fue difícil al principio, pero pudimos lograrlo. Toma de decisiones. Hábleme de una decisión difícil que debió tomar. ¿Qué factores consideró? Bueno, en la fábrica de puertas enfrentamos una situación, un problema importante, porque se echó a perder una máquina que se llama Finger, que está en el proceso de preparación. Esta máquina es fundamental en el proceso productivo nuestro. Entonces, bajó absolutamente, porque tenemos dos, pero bajó absolutamente el ritmo de producción. Entonces, no íbamos a poder cumplir con todos los pedidos y teníamos que ver, ¿cierto? Esta decisión era súper compleja porque teníamos clientes que son bien estratégicos y con los cuales hay que cumplir absolutamente las fechas y calidades y todo eso. Entonces, la decisión era si redistribuíamos el personal para poder hacer algunos trabajos más manuales y priorizábamos, ¿cierto?, algunos clientes, o simplemente seguíamos con el proceso, veíamos que se reparara la máquina, ¿cierto?, para poder salir adelante con toda la producción, porque tenemos clientes grandes, clientes más chicos, había una exportación de por medio también. Entonces, para poder decidir, lo hicimos junto al equipo de planificación y jefe de producción de la fábrica.
vimos las fechas de entrega, los compromisos que había, ¿cierto? La disponibilidad de la gente que realmente podía hacer un trabajo, digamos, de tipo más manual y cuál era el impacto que esto iba a tener en el retraso y la relación con los principales clientes, que eran de los cuales nosotros tenemos la mayor dependencia. Finalmente, ¿cierto? Hicimos esta redistribución y también priorizamos los pedidos que eran súper estratégicos. Y vimos algunas personas que se fueron cambiando de área y poder ir potenciando, digamos, todos los otros procesos. Como resultado de esto, cumplimos en un 90% los compromisos más críticos y mantuvimos la satisfacción de los clientes más estratégicos, como decía anteriormente, ¿cierto? A los clientes que son más pequeños, por decirlo así, llegamos a algunos consensos, algunas negociaciones y bueno, finalmente esta situación me reforzó la importancia de poder tomar decisiones rápidas, pero que también tienen que estar basadas, ¿cierto?, en los análisis de las prioridades y entendiendo siempre el impacto estratégico de cada acción. En el ámbito de liderazgo, describo una ocasión en la que tuvo que liderar un grupo sin tener autoridad formal. Cuando se estaba creando el establecimiento educacional que se llama Liceo Ya en Convenio acá de Temuco, institución en la cual yo actualmente me desempeño, había que preparar la información para presentarse a la primera fiscalización que hace el Ministerio de Educación. Y yo me di cuenta que las personas que estaban trabajando en esto estaban un poco desorganizadas y estaban trabajando de forma muy independiente. Esto entonces nos podía llevar a cometer algunos errores o duplicidad de la información, ¿cierto? Y para esto hay que prepararse y para tener una fiscalización, digamos, y salir con un acta impecable. Entonces yo propuse en realidad poder armar un equipo en forma estratégica, con responsabilidades de las áreas, por ejemplo, lo que correspondía a los estudiantes, a los registros, a los funcionarios también, porque hay que juntar toda la información de los funcionarios, los profesores, los asistentes, y también la información oficial que tenemos que tener como colegio, que también según la normativa hay que cumplir. Entonces logramos hacer gracias a esta iniciativa logramos hacer todo el trabajo en un tiempo bastante menor al que estaba previsto cuando se inició esto. Logramos también tener un acta impecable, no tuvimos ninguna observación, estábamos muy bien organizados y todo muy bien ordenado, así que eso también recibieron felicitaciones los directivos ahí. Y bueno, esta experiencia me enseñó que aun cuando uno no tiene el cargo, digamos, o la formalidad del liderazgo, puede movilizar a un equipo a través de una organización, de una comunicación efectiva y que también impulse, ¿cierto?, el compromiso con la institución en la que uno se está desempeñando. Pensamiento analítico. Relate un problema complejo que haya enfrentado. ¿Cómo lo abordó? En la fábrica de puertas en la que actualmente también me desempeño, enfrentamos un problema bien complejo que, a pesar de que nosotros tenemos una muy buena calidad de los productos que estamos fabricando, empezamos a tener un porcentaje importante de productos con defectos de calidad y aumentó la devolución de los clientes y también los costos de los reprocesos internos. Entonces, para abordar esta situación, propuse hacer un análisis completo de la línea de producción, reunir todos los antecedentes, ¿cierto?, de cuáles eran los mayores problemas que habían, en qué máquinas se producían, en qué área era, en qué turno era. Y con esta información pudimos, ¿cierto?, detectar que estos problemas se producían en el área de preparación, donde llega la madera, y principalmente en los primeros procesos. Entonces ahí se producían ciertos problemas de nivel y de secado de la madera. Por lo tanto, a partir de este diagnóstico que pudimos hacer, ¿cierto?, sugerí reforzar el tema del nivel de control, secado, el control de secado de la madera cuando se recepcionaba, ¿cierto?, los controles de humedad. También procesos por máquina. Entonces generamos un control interno de calidad interno que actualmente es bien riguroso y que se hace proceso a proceso y máquina por máquina, entonces se hace un control bien exhaustivo y también este proceso se hace hasta que se salen las puertas armadas para poder despachar a los clientes. Como resultado, nosotros en 2 meses pudimos revertir esta situación. Más de un gran porcentaje, digamos, hoy día prácticamente no tenemos un tema de postventa, muy poco, casi nada. Y por supuesto que mejoramos la satisfacción de los clientes nuevamente,
Por lo tanto, esta experiencia claramente me ayudó, ¿cierto?, a que ante los problemas complejos, un análisis que uno pueda desarrollar detallado de todos los procesos y la implementación de pequeñas mejoras pueden pueden impactar importantemente en los resultados operativos. Innovación e iniciativa. Háblenos de una propuesta que haya realizado y qué impacto tuvo. Bien, en mi trabajo anterior visualicé que los registros de pedidos se hacían de manera manual y pasaban, después de realizado el registro, pasaban por varias personas para finalmente validar la información y subirla finalmente a la plataforma, digitalizar la documentación. Observado esto, sugerí que utilizar formularios electrónicos de manera inmediata y que estos pudieran ser visualizados en línea paralelamente por todos los funcionarios que necesitaban conocer esta información. Esta información la validé, la respaldé con un pequeño análisis que realicé, donde pude dar cuenta de que se redujo el tiempo en el registro en un 40% y también la calidad de la información era más fidedigna porque había mucho menos margen de error. Por lo tanto, tuvo un impacto bastante positivo al interior del departamento, puesto que los tiempos se ocupaban en otras funciones. Respecto a la adaptabilidad al cambio, ¿puede dar un ejemplo de un cambio importante en su trabajo y cómo lo ha manejado? Bien, en uno de los trabajos que yo me desempeñaba anteriormente, fui avisada un día jueves que iba a ser trasladada de unidad de trabajo a partir del día lunes siguiente. Por lo tanto, desde ahí parte inmediatamente el desafío de poder estar a la altura del cargo al cual se me desempeñaba, puesto que ya iba a estar a cargo de un departamento, de un equipo de trabajo. Por lo tanto, el primer desafío que me propuse fue conocer a las personas, conocer el espacio y seguido de conocer a las personas con las que yo iba a trabajar, conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus responsabilidades al interior del departamento y poder también determinar una reorganización de acuerdo a los talentos, de acuerdo a las capacidades y competencias de cada uno de los trabajadores que ahí está. Planificación y organización. Cuéntenos de una situación en la que tuvo que manejar múltiples tareas al mismo tiempo. Bien, en una ocasión fui nombrada para organizar un evento interno en la institución, además también de llevar a cabo las múltiples funciones y tareas que me correspondía desde mi rol. Y para organizarme, lo primero que hice fue planificar mi tiempo, tomar, lo más importante y lo más urgente, con tareas, con horarios y también con delegación de funciones. Eso como segundo punto. También solicité apoyo a los colaboradores del departamento, a todos los funcionarios, para poder sacar el evento y también mis tareas. Pero en esta ocasión no podía sola, por lo tanto delegué algunas funciones y pedí ayuda también a los compañeros del departamento. Recuerdo que finalmente tuvimos un muy buen evento y no hubieron tareas atrasadas. Orientación al cliente. Describa una situación donde identificó satisfacción a una necesidad del cliente. Bueno, durante los meses de marzo y abril en la institución donde yo me desempeño, ocurre un periodo que se llama familiarización, donde los niños y sus padres, sus familias, se adaptan a este nuevo contexto, ¿cierto? A este programa educativo al que eligió para sus hijos.
Y bueno, acá primero los niños se adaptan más rápido que los apoderados. Por supuesto, las familias, los padres, madres tienen aprensiones de dejar a sus hijos con personas desconocidas. Por lo tanto, en este sentido y con aquellas familias que presentan mayores dificultades, yo promuevo la entrevista individual con cada uno de ellos para conocer, primeramente escucharlos, saber, enterarnos de cuáles son sus temores, cuáles son sus aprensiones, cuáles son sus pautas de crianza y también cuáles son sus expectativas hacia el equipo general que está recibiendo a su hijo, a su hija. Y desde esa perspectiva entrego la información que detalla los pasos que se llevan a cabo en el establecimiento, como por ejemplo la planificación diaria, las personas que atienden, la cantidad de personal que atiende a los niños con los coeficientes, las actividades pedagógicas que se llevan a cabo durante el día, durante la jornada, doy a conocer el proyecto educativo y finalmente abro un poco toda la información con la que cuenta el establecimiento para lograr así la confianza de los padres hacia nosotros, hacia el establecimiento. En la mayoría, diría que en un 95%, las familias se van contentas y confiadas de conocer dónde efectivamente, cuál es el lugar que eligieron para sus hijos. Se van confiados, contentos de dejar a sus hijos en este lugar y con estas personas.